Un saludo para todos los que interactúan en Masín. Con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Las coincidencias no existen y la presunta muerte de Miranda de Wallace es bastante misteriosa. Vamos a escuchar esta entrevista que sostuvo el periodista de investigación Ricardo Rafael. Déjeme darles algunos argumentos por los cuales tengo esta duda que tú externas y luego pues alguna corroboración de hechos que también he logrado hacer. El primer dato que les voy a dar no es conocido todavía y me importa mucho que lo conozcan ustedes. Habrán ya llegado a la parte, y si no llegarán a la parte en el libro, donde la madre de la segunda hija de Gualberto, de nombre Claudia Muñoz, que vive en Estados Unidos, me informó en una entrevista que ella había hablado con Gualberto León, alias Gualberto Wallace, 1 año y días después de su desaparición. Es decir, es la prueba de vida más contundente. Sin embargo, fue una entrevista periodística, con el valor que eso tenga. El día de mañana, Claudia Muñoz está emplazada desde hace ya por lo menos un mes. Mañana es la cita para asistir al consulado de Oklahoma para rendir este testimonio en audiencia judicial. Entonces, sí resulta de llamar la atención que ocurriendo un hecho tan importante el día de mañana, pues ella de pronto haya dejado este plano de conciencia en el que estamos nosotros el sábado. A esto debo sumar, y ustedes pueden corroborarlo, los libros que tienen en sus manos, pues fueron enviados el viernes. Es decir, desde el viernes el libro está circulando. El propio sábado yo publiqué una nota sobre las últimas arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda y ahí anuncio la publicación del libro. Que de pronto esta coincidencia cósmica permita pues a que se aparte ella de rendir cuentas, sí lo deja a uno con muchas dudas. Ahora paso a lo que como reportero pude averiguar y se los comparto. El mensaje en redes sociales que todos vimos hacia las 3 de la tarde lo origina un periodista que se llama Antonio Nieto. Antonio Nieto me concedió una llamada ese mismo sábado en la tarde y la llamada a mí me generó más dudas de las que tenía antes de llamarle. ¿Qué me cuenta a mí Antonio Nieto? Que él no está cercano a la investigación de este caso, ni lo conoce a fondo, y sin embargo conoce a algún familiar próximo a la familia Wallace. Le pregunté qué familiar, si era su hermano Roberto, la hija Claudia o qué familiar. Me dijo que no podía revelarme la fuente porque le habían exigido a él que no la revelara. Segundo, me dice que habría fallecido después de una intervención quirúrgica, aunque habla en plural de cirugías. Cuando le pregunto a qué cirugía se refiere, me dice que no me lo puede revelar tampoco. Le pregunto si es una cirugía estética o de otro tipo. Me dice que lo único que me puede decir es que la familia estaba interesada en que no se supiera el motivo por el que ingresó al hospital. Y lo último que le pregunto es la hora. ¿A qué hora murió? Porque nos enteramos hacia las 3 de la tarde y después del mensaje de Nieto, pues Oscar Mario Beteta, Miguel Ángel Mancera y una serie de personajes públicos empezaron a empujar ese mensaje que todos vimos. Y entonces me interesaba saber a qué horas había ocurrido la muerte y ahí lo que me responde es que no lo sabe. Lo que sí sabe es que la van a velar en Galloso de Avenida del Imán. Lo que hace es que yo llame a esta funeraria y no tenía ningún dato. Todo fue esto el sábado. Y en efecto, el domingo a las 10 de la mañana tengo corroborado, ¿no?, que se celebró una misa donde el ataúd nunca se abrió, que después de la misa, en efecto, hubo un par de discursos de la familia, recuerdos de la vida de ella, que aparte de la familia se veía destrozada, muy lastimada. Ahí estaba José Enrique Wallace más bien deambulando y en la seriedad que lo caracteriza. Había, por cierto, coronas, algunas enviadas por el gobierno, había sobre todo una muy destacada, muy grande en la Secretaría de Gobernación, y a las 2 horas de la misa se llevaron el féretro para su cremación. No tengo más datos. Este último episodio me llevaría a corroborar la muerte de Isabel Miranda. Los hechos ocurridos el sábado alimentaron las dudas y añado que hubo una llamada, ahora voy yo a guardarme mi fuente, a las autoridades policiales del más alto nivel de la Ciudad de México, que me respondieron el sábado por la tarde que no tenían registro de ninguna muerte en el hospital ABC de una mujer en las últimas 24 horas. Con todo esto, pues se imaginan ustedes lo confundido que me quedo, pero me parece ya imposible refutar el hecho de la muerte. No quiere decir que lo confirmo, me parece difícil refutarlo.
Es muy importante esta entrevista que le hicieron a Ricardo Rafael. ¿Qué es lo que nos lleva a dudar de esta Isabel Miranda de Wallace? Fue una torturadora. Hay denuncias, no lo estoy diciendo nada más yo. Está denunciada Miranda de Wallace y además existen protocolos que confirman que existen personas que sufrieron torturas. Torturas que narran fueron autorizadas por el entonces presidente Felipe Calderón, que le otorgó un premio a los derechos humanos a esta señora y la que después fue candidata por Acción Nacional en el departamento donde presuntamente habrían secuestrado y asesinado a su hijo violentamente, en un periodo en el que ya las autoridades habían ido a buscar y no encontraron absolutamente nada. El dueño del departamento le pide la autorización a la Procuraduría para rentar al departamento, ya que no se había encontrado nada sobre un supuesto secuestro. Le autorizan que la rente y la persona a quien se la renta fue un empleado de show y publicidad de la misma Miranda de Wallace. Esta persona se termina casando con una de las sobrinas de Miranda de Wallace. Es cuando aparece la famosa gota de sangre y una licencia de conducir vencida que le pertenecía a su hijo Hugo Alberto. Las autoridades llegan, se hacen pruebas genéticas a la gota de sangre. La historia que nos vendió Isabel Miranda de Wallace, no la que nos dio la fiscalía, la que nos dio la misma Isabel, fue que a su hijo pues lo desmembraron utilizando sierras. Si eso realmente ocurrió, imagínense nada más la escena del crimen, la cantidad de sangre esparcida por todas partes, pero no. Todo apunta a que se encontró nada más una sola gota, un recurso limitado, un recurso genético limitado. Se lleva la gota y se hace la prueba. Resulta pues que la gota de sangre pues es de una mujer. Conforme va avanzando el caso, la perito que hace pues hace la prueba de los cromosomas, pues se equivoca. ¿Qué es lo que debe de hacer un juez apelando a la ley? Si tienes una prueba que está contaminada, fue mal hecha, la desechas y pides que sea una nueva. Y pues dicen que pues como ya no hay más gotas de sangre, pues conviene porque ya no lo pueden volver a analizar. Desechan la prueba, no hay pruebas confiables y pues no se puede continuar el proceso por una gota de sangre. O sea que quiere decir que esa gota pues ellos no tienen la certeza de que sea de Hugo Alberto Wallace. Los jueces continúan aprobando irresponsablemente esa gota de sangre como la prueba contundente del presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. El amparo del Poder Judicial que tuvo con esta mujer fue colosal. Fue una tras otra y tras otra. Y la gota de sangre, hasta el día de hoy, la siguen acreditando como prueba de la presunta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda. ¿Qué prueba donde no hay prueba? O sea, no hay prueba por ningún lado. Porque esta mujer contaba con tanto poder con las autoridades. Remontémonos al sexenio de Vicente Fox Quesada. ¿Por qué Isabel tenía tanto poder sobre las autoridades? Su poder comienza con Marta Sagún, porque el caso de su hijo ocurre en la administración de Vicente Fox Quesada. Cuentan algunos periodistas como Guadalupe Lizarra y otros investigadores de hace muchos años que Isabel de Wallace le habla a Marta Sagún directamente para solicitarle que intervenga en la investigación del caso Hugo Alberto Wallace, en el caso de su hijo. Y Marta Sagún, la que llena este proceso de salida de Vicente Fox Quesada, pues le dice al mismo procurador, atiéndela. Ese caso se lo heredan como anillo al dedo a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón tenía bastante claro cómo quería que fuera su gobierno, su narcogobierno. La utilizan a esta Isabel Miranda de Wallace porque Isabel termina siendo el caso de su hijo, su todo, su vida, su todo, todo. Y entonces terminan llevando el caso de la misma Isabel pues como una bandera en contra de los secuestros, y de ahí que Felipe Calderón le entrega un premio de derechos humanos a Isabel Miranda de Wallace, pese que ella había participado en la fabricación, en el escarnio, en el juicio de su hijo en contra del debido proceso, pero le dieron un premio en el 2010.
con lo que ella después se hace candidata de Acción Nacional, funda su organización antisecuestro. La Fundación ante el Secuestro no tenía las debidas credenciales para recibir donativos, ni siquiera tenía credenciales para funcionar como una fundación de la sociedad civil, no estaba registrada, no tenía acta constitutiva, no tenía nada. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede con eso? Pues Isabel Miranda de Wallace no tuvo por qué haber incidido en las políticas públicas de México. ¿Cuál fue el modus operandi de Isabel Miranda de Wallace? Utilizaba la Fundación Antisecuestro para presionar, extorsionar a los gobiernos con altas cifras de secuestro, con un gran show montado, con una gran rueda de prensa donde todos los medios de comunicación le preguntaban a Isabel, a Miranda de Wallace, la experta en secuestro, le preguntaban qué era lo que pasaba en tal estado. O sea, se volvió una autoridad en secuestros, cuando ni siquiera pudieron periodistas letrados, instruidos, pudieron verificar si su organización estaba debidamente registrada. Se fueron pues con la idea, la línea gubernamental. Curiosamente, muchos de ellos son los que salen a lamentar la muerte de la activista sin tener ninguna prueba. Estos mismos que dicen que insultan a los medios alternativos, pues diciendo que no son medios serios y que pues les falta profesionalismo. Yo me pregunto, ¿a quién le falta profesionalismo? Uno de los momentos donde Isabel Miranda de Wallace usa su Fundación Antisecuestro para incidir en la política fue en el estado de Morelos. Isabel Miranda de Wallace llega a Morelos, fue en el gobierno de Graco Ramírez, llega al estado de Morelos y da una rueda de prensa en donde dice que hay una alta incidencia en secuestros. Esa rueda de prensa llama la atención de Graco Ramírez. Y entonces empiezan a aparecer a las semanas de esa rueda de prensa una serie de espectaculares, todo un show, mucha publicidad. ¿Y qué sucede? Que un mes después ya habían bajado las cifras de secuestro. En un mes el estado de Morelos había logrado disminuir los secuestros. Los que viven en Morelos en el tiempo de Graco Ramírez pues saben que esto pues no fue para bien, esta estrategia. Pero Isabel Miranda de Wallace aprovechó su organización para sacar dinero, mucho dinero. Por eso que no registraba su fundación, porque el financiamiento de su fundación de alto al secuestro y de toda su operación recaía en la extorsión, en la mentira, en la manipulación, en el show. Llámenlo como ustedes quieran. Toda esta empresa show, esta empresa que ya había sido multada, que ya había sido sancionada, y una empresa que manejaba esta supuesta activista con total impunidad. Muchos años se le permitió a esta señora tener espectaculares en zonas prohibidas, que no lo podía hacer, fuera completamente de la norma. Ella se vuelve en contra, obviamente, y en una situación muy lamentable donde ella y su hijo terminan teniendo antecedentes penales, porque a diferencia de los presuntos secuestradores que no tenían pues ningún antecedente penal, tanto la señora Wallace como su hijo pues sí los tienen. En caso de la señora Wallace, en tentativa de homicidio, porque en una de estas revisiones que hace el gobierno de los espectaculares, llegaron a uno donde lo empiezan a bajar y Isabel Miranda de Wallace corta los cables a las grúas y prácticamente está por asesinar a 20 personas que se salvaron de milagro. La acusan de intento de homicidio en 1998 y unos años al margen de todo eso a su mismo hijo pues lo detienen. ¿Por qué creen? Por contrabando. Estamos hablando de dos delincuentes, de dos fichas. Entonces es posible, la neta, que esta mujer pueda fabricar su propia muerte. Claro que es posible. Claro que es posible. En serio que esto pues es maquiavélico, es aterrador, y que los mismos gobiernos lo protejan, lo respalden. Pero algo raro es que esta mujer muere en el Hospital de Santa Fe ABC, un hospital de prestigio, un hospital que no creo que ponga en juicio su reputación, un hospital ABC en Santa Fe. No creo, lo dudo mucho,
que este hospital se ponga como carne en el asadón, todo por seguirle un juego a la señora Isabel Miranda de Wallace en la fabricación de su propia muerte de un montaje. Claro que se puede hacer con mucho dinero, con bastante dinero. Es la razón por la que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque este entrevistador de investigación, Ricardo Rafael, pues él comentó que no tenía ninguna muerte reportada en ese hospital. La misma consecuencia, la misma razón que me da a entender que yo no creo que Isabel Miranda de Wallace fabricara esa muerte en ese hospital por otra cosa. Por eso la misma familia dice que fue en ese hospital, porque en ese hospital pues ninguno de nosotros dudaríamos en la credibilidad de dicho hospital. Pero si nadie lo puede confirmar, si no hay cómo comprobarlo, si toda su vida la señora fue un show, fue un espectáculo, yo les pregunto a ustedes, mi querida audiencia, si fue una gran activista, si fue una mujer defensora de los derechos humanos, si fue verdad todo lo que dijo, ¿por qué su muerte fue tan repentina? ¿Por qué todo fue tan veloz? ¿Por qué no le hicieron un homenaje que hasta el día de hoy no se ha dicho en medios de comunicación convencionales que se va a hacer un homenaje a esta gran activista Isabel Miranda de Wallace? Curiosamente, su muerte coincide con la pronta declaración de la testigo que lleva pruebas de que el hijo de esta señora está vivo. Se está escondiendo, fingió su muerte para no pagar por todas las vidas que desgració esta señora, ayudada y protegida por un narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, protegida desde los tiempos de Vicente Fox Quesada por la misma Marta Sagún. No se les va a llevar a juicio. ¿Acaso está temblando? Tembló y hicieron su muerte fugaz, hicieron su muerte veloz para que no sean llevados a juicio. Es lo que está pasando, porque esta señora ha perseguido a periodistas, ha perseguido a activistas, ha perseguido a peritos, ha perseguido a personas. Por culpa de Isabel Miranda de Wallace, no solamente están en la cárcel las personas que ella implica. La razón por la que implica a Juana Hilda, a Brenda, a Jacobo, a todos los supuestos secuestradores de su hijo, es por una foto, simplemente una foto donde estaban todos juntos. Agarra la foto, bueno, tengo que culpar a alguien por la muerte de mi hijo y pues vamos a culpar a ellos. Pareciera, mi querido pueblo, que así fue porque no hay prueba alguna, solamente fabricaciones, por una sola gota de sangre que ni siquiera correspondía a su hijo, una gota de sangre que el Poder Judicial permitió que avanzara cuando no tenía razón de ser para nada, y además de una señora que se ha estado amparando de la Fiscalía, porque el mismo Gers Manero, pues, la respalda mucho a esta supuesta activista ya supuestamente fallecida. 20 años lleva el tema del fallecimiento desde el 2005 de este Hugo Alberto, y 20 años lleva la patrulla ahí, un resguardo de la Fiscalía en este lugar del homicidio. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿No se supone que todas las personas ya están detenidas según la narrativa de Isabel Miranda de Wallace? ¿Por qué tienen una custodia ordenada por la misma Fiscalía de la República? 20 años. En este momento, estamos en 2025, mi querido pueblo de México. Ocurrió en el 2005. ¿Por qué Gers Manero mantiene todo esto ahí? ¿Por qué no sale a dar una explicación? Además de las víctimas, además de las personas que ella metió a la cárcel por el caso de su hijo, que está por caerse, está en una cuerda floja, y más ante la supuesta ausencia de ella, esta señora participó en la fabricación de otros casos, como el de Israel Vallarta, de los más sonados, y en muchos otros. Detenían a alguien y fue un personaje muy conveniente para Felipe Calderón, porque si este Felipisto no tenía testigos, acudía con Isabel Miranda de Wallace, y Isabel Miranda de Wallace se convirtió en una fábrica de testigos, porque en el caso de Israel Vallarta, a él todavía no lo sacan, porque presuntamente tiene varias carpetas de investigación, una de ellas donde una persona lo identifica como su secuestrador en un caso que no fue el de Florence Cassés.
Isabel Miranda de Wallace, ¿cómo operaba? Pues le decía a las víctimas que prácticamente se desgarraran las vestiduras en frente de los jueces para que ellos les creyeran. Miranda de Wallace asesoraba a las presuntas víctimas, pero no era un asesoramiento legal. En realidad no era ningún tipo de asesoramiento, era una manera de Isabel Miranda de Wallace de seguir operando para el sistema. Por eso ella nunca necesitó que su organización estuviera debidamente registrada, porque ella pues ya tenía al Estado encima, ya era cómplice de Genaro García Luna. Si Genaro García Luna necesitaba condenas, acudían a Marisela Morales, ex titular de la PGR, y Marisela Morales, ¿a quién acudía? A Isabel Miranda de Wallace. El mismo Felipe Calderón acudía con línea directa a Isabel Miranda de Wallace, para que esta Wallace asesorara a las víctimas por medio de la Fundación Alto al Secuestro. Lamentablemente, y la realidad es que no todas las fundaciones persiguen la justicia y realmente pues buscan que las personas estén debidamente pues representadas, como en algún momento lo intentó hacer creer Miranda de Wallace. Es un negocio jugoso, y en este caso en específico, una injusticia colosal, una injusticia que no mide límites pues para ampararse y mantenerse impunes. Ni su hijo ni ella pagaron por los crímenes cometidos en el pasado. Esa es una realidad que no se puede negar. Y en este momento, tras que el caso se puede caer, la misma Miranda de Wallace, estamos todos en la incertidumbre de que si se murió o no, porque hasta este momento lo que sabemos es que hubo una misa, pues no de cuerpo presente, de caja presente. Cuando no quieren abrir un féretro, pues simplemente son por tres razones, mi querido pueblo de México. Una, que el familiar pues haya tenido un accidente o como sea, haya quedado totalmente pues mal, vamos a hablarle desfiguradamente, y a pesar de la preparación, pues se ve totalmente mal, no lo abren. La segunda, pues podría ser una lamentable enfermedad, vamos a poner como la lamentable pandemia, y que pues prácticamente hasta sellan con plástico el féretro. La tercera, pues porque están ocultando algo que no quieren que sepan, que no quieren que se enteren por medio de los medios de comunicación de nadie, absolutamente de nadie, y inmediatamente la llevan al crematorio, pues obviamente para deshacerse de todas las pruebas. Se acostumbra a abrir el féretro y con un vidrio encima, y pues pueden ver a las personas, porque con Isabel Miranda de Wallace el féretro pues se mantuvo cerrado todo el tiempo. Les vuelvo a preguntar, con todo lo que ya ustedes se enteraron, con todo lo que ya les conté, ¿ustedes creen que Isabel Miranda de Wallace pudo haber hecho un montaje de su muerte, así como hizo todo un montaje con el fallecimiento tan agresivo, tan violento de su hijo? Las pruebas están, la evidencia está. Un caso totalmente escalofriante, un caso aterrador, respaldado por gobiernos panistas, desde el gobierno de Vicente Fox Quesada hasta protegida y condecorada en 2010 por el mismo gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el narcopresidente. Les invito a que me sigan en mis demás redes sociales. En TikTok me encuentran como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández. No se olviden, mi querido pueblo de México, ya que tú te quedaste hasta el final del video, puedes activar la campanita, suscribirte, es totalmente gratis. Suscribirte, deja tu poderoso comentario, deja tu poderoso like. Si deseas hacer algún donativo, lo puedes hacer por medio del super gracias después del directo y del estreno. También en este mismo canal podrás encontrar un correo electrónico si deseas ponerte en contacto con nosotros y hacer un donativo. Mi querido pueblo de México, les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México.